En esta oportunidad vamos a hablar sobre el cristianismo. Para esta ocasión invité aquí a una entrevista a un amigo y se ofreció para aclararme bastantes dudas sobre esta religión, del cual más adelante él me aclaró que el cristianismo en algunas ramas no es religión, sino algo como una relación personal con Dios. Ya hemos compartido más videos al respecto sobre los testigos de Jehová, sobre la Cábala, sobre los mormones, el libro de Urantia, como una especie de trabajo de campo. No es para ver cuáles son los errores de cada religión, sino simplemente exponer de qué trata cada una de ellas con respecto a estas preguntas que ves en pantalla. Sin más nada que agregar, ponte cómodo porque esto será extenso. Van a haber algunas cosas que hemos escuchado y otras serán algunas cosas bastante nuevas, puesto que el cristianismo en el interior son varios en realidad, pero eso se va a aclarar en la entrevista que te estoy presentando el día de hoy. Disfruten. Entonces el tema de la iglesia, mi pregunta es lo de la iglesia, porque ya buscamos que no es rato sino arrebatamiento. Entonces el arrebatamiento será arrebatamiento de su iglesia. Ahora, ¿qué es su iglesia? Ok, su iglesia, como lo podemos ver, no sé si tú viste o viste o has oído, creo que sí, en tu canal lo has hecho. Lo de la parábola de las novias, ¿sí? Ajá. Estaban cabeceando, se estaban durmiendo, tal, esperándolo. Algunas se fueron y otras no, ¿sí? De eso se trata, de la novia. La novia es la iglesia. Ok. La novia es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Ajá, esa es mi pregunta. El cuerpo de Cristo. Desarrolla. Ok, el cuerpo de Cristo son los miembros que creemos en Jesús, ¿sí? Son los miembros, aunque obviamente tú explicaste muy bien de que la iglesia está en nosotros, cada uno somos. Ah, me escuchaste esa parte. Exactamente. Okay. Yo escuché varias de tus argumentos, lo que pasa es que estaba ocupado, pero Tranquilo. varios argumentos tú lo desarrollaste bastante bien, porque la palabra lo dice. Si la palabra lo dice, no hay engaño. Ok. Porque todo cielo y tierra pasará, pero la palabra siempre permanece. Entonces, sí, pero la palabra nos insta de que hay un cuerpo de Cristo. Es decir, que cada uno forma parte dentro de un ministerio, dentro de el ministerio. Y cada parte es importante. Es decir, la iglesia somos nosotros, pero nosotros hacemos dentro de una organización parte de un cuerpo, que es su cuerpo. Por eso es feo o está mal como ofendernos unos a otros, tener problemas así, porque es como que somos uno. Pablo de Tarso habla de que quién es mayor, el cuerpo o el brazo o la pierna. Exacto. Algo así habla la Pablo. Cabeza o un dedito. Pero incluso este dedito es muy importante. Por algo existe. Exacto. Este dedito es muy importante, el dedito del pie. Demasiado, pierdes el equilibrio. Okay. O sea, todos somos importantes. Pero ya partiendo de ahí, es que él necesita que la iglesia esté junta. O sea, que la iglesia, nosotros como creyentes, seamos una familia. Claro, En Cristo Jesús. Claro, porque la iglesia católica es más se afinca por el hecho de, y por ti te daré las llaves del reino del cual ninguna hueste del pecado, por ti edificaré mi iglesia. Entonces aquí se Claro, pero en agarra. este caso, por ti edificaré mi iglesia, está refiriendo a Cristo. Lo que pasa es que ellos lo malinterpretan y dicen que es Pedro, es la roca. Tú eres mi roca. Bueno, ¿cómo dice la frase? La frase dice, y sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre Pedro. Sobre Pedro, no, sobre Jesús, que es la roca. Jesús es la roca. Ya va a meter en un conflicto mental. Vamos a verlo en los dos pasos. Vamos a léelo el versículo. Dame el versículo. Y no soy católico, pero vamos a leerlo. Ay, edificaré. Ok, Mateo 18, 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque podemos hacer una interpretación de que cuál roca, la que está pisando Jesús en ese momento. No, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Páralo ahí porque esa es la frasecita. O no sé si hay otra. Claro, siempre que le puede meter más. No, es esa frase que estamos hablando. Claro. Porque lo demás es otra cosa. Exacto. Sí, entonces, sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta roca.
dice Exacto. roca. ¿Por qué? Porque habla de que Pedro le dicen piedra y por ahí se agarran. Lo que pasa es que De ahí se agarraron los lo que católicos. pasa es que él tenía un nombre que era, no me acuerdo cuál era su nombre, pero su nombre se llamaba, hacía referencia a que él era débil, de que era frágil. ¿Quién te viene el televisor? ¿Qué hace prendido? Págalo, ¿no? Ok. Yo me estabas hablando al principio porque no habías recordado el texto, que Ajá. estaba en un sueño, pero él aclaró que estaba muerto. Claro. Entonces, tomando esta cuestión, Claro, pero estaba muerto en el sentido de que para aclararles a ellos de que no estaba durmiendo como tal, sino que era el descanso. claro, pero fíjate el tema, está de que ya me lanzaste al inicio, sin acordarte del texto, la interpretación de que no, Jesús nada más estaba diciendo que estaba muerto, no Jesús, que estaba soñando, nada más estaba diciendo que estaba soñando. O sea, no es que estaba soñando, Que sino que estaba estaba en el descanso. sueño, en el descanso, ¿no? Exacto. No, pero sí estaba muerto. Ah, que Claro, viene pero la lo hermenéutica. resucitó. Después viene la hermenéutica y me dice, no, que en realidad es un descanso eterno en el astral o en el espiritual. Ok. Pero entonces, estoy agarrando entonces la historia de Lázaro aquí, y con esta historia me está diciendo que realmente los muertos tienen conciencia. Porque si no, no hubieran lanzado ese cuento. O a menos que me digas que la historia de Lázaro fue una historia de Lázaro y no tiene nada que ver con el mundo después de la muerte. ¿Qué me dices a eso? Muchas personas. Sí lo debaten. Sí. No sé, primera vez que lo debaten. Claro, porque Pero ya ahora es obvio por qué lo debaten. Claro, porque Jesús, lo que diga Jesús, él no se va a inventar, él no es un loco, pues. Ok. Eso es lo que dicen también, que la mujer llegó como lo dijo Jesús. Entonces, Puede ser. pero Jesús es una persona tan inteligente que él sabía adaptar cualquier información. Él es Como la pregunta cuando le hicieron quién se casa de los 7, de la esposa que se le murió el marido, después vino el otro y el Ajá. otro, y quién en el cielo será en casamiento. Y él usó esa respuesta con lo del Pentateuco, porque la pregunta que se lo hizo, creo que fue un fariseo, que los fariseos o los saduceos que usan nada más los 5 libros de la ley. Y adaptó la información. Exacto. No, y de hecho, él es como decía Albert Einstein. Él decía que cuando una persona realmente entiende algo, uno lo puede explicar en simples palabras. Y Jesús era una persona así, pues. Es como dice, te lo explicaba con manzanita, pues. Él te explicaba los complejo del mitos de la universo. vida, no sé, los secretos de la muerte, de la vida, te lo explicaba en algo sencillito. Eso es algo, oye, imagínate. Y los mejores conferencistas, los mejores, Ok. solamente él, pues. Estábamos en el tema de la iglesia. Nos Estamos fuimos en- al tema de la muerte y no ni siquiera había traído ese tema aquí. Ok, pero llegamos a la muerte y a la vida, ya estamos Y lo resucitando. resucitamos, vamos a resucitar. Está ahí callado, ¿no? Ya, ni siquiera ha comido. Está concentrado. El ahí ahorita está haciendo un estudio bíblico en su mente. Sí. Ocultando, y a veces cuando puede Porque yo hago preguntas y de repente cuando me empiezan a escuchar preguntas de las otras religiones, digo, verga, este carajito. Porque les manejo la cuestión. Claro. Entonces, dale, continúa. Bueno, estábamos en la iglesia. Estamos en la iglesia y ¿quién es la iglesia? Tú me estás diciendo que es el cuerpo de Cristo, que es el cual es la novia. Estoy haciendo el resumen. Es la novia, el cuerpo de Cristo, y tú me estás diciendo que aunque haya disensiones religiosas dentro de los mismos cristianos, sin hablar de los judíos, etcétera, hay que mantenerlo unidos, como dice Pablo de Tarso. Exacto. Hasta ahí yo estoy claro. Estamos en la cuestión de en ti edificaré mi iglesia, en esta roca edificaré mi iglesia, del cual no ninguna hueste oscura va a prevalecer en ella, del Ajá. pecado. Estábamos diciendo de que, y él me pregunta, ¿es una iglesia física? Ok, iglesia física. Iglesia física. Porque, fíjate, de aquí saco esta pregunta, yo sé la respuesta, pero quiero saber una respuesta de un cristiano directo, y es, la iglesia viene de, más o menos de la sinagoga, una Ajá. congregación. De un Entonces, templo. ¿qué significa? De un templo hecho a manos humanas. Y aquí estoy dejando la pista bíblica para refutar eso. Es un templo físico, una iglesia física. No, O es una simbología de la iglesia. no, de hecho, ya no se trata de lo físico, sino lo espiritual. Ya todo es espiritual como tal. Bueno, tal vez no todo, porque hay cosas que se manifiestan físicamente, pero
esto se trata de una iglesia espiritual como tal, como el cuerpo de Cristo. Nosotros unidos somos el cuerpo de Cristo. Y ya eso, desde un inicio no se puede entender lógicamente. Lógicamente, ¿cómo nosotros todos vamos a hacer un cuerpo? No tiene sentido. Fácil. No, sí, por ejemplo, los pájaros, aquí hay un ejemplo para niños. Los pájaros cuando van, o los peces, ¿qué iba a decir? Yo estaba hablando de cuando ellos se unen para O los formar. peces, o los peces para unir un cuero para derrotar a los tiburones o que los Ajá. cazan, todos ellos se unen y hacen un cuerpo. Puedes usar esa analogía para tus Sí. explicaciones a futuro. Sí podría ser. Pero en este caso es espiritual. Obviamente se dice no, pero es espiritual. Ok, tú me dices entonces que es un cuerpo, un conjunto de creyentes en Jesucristo. Claro, exactamente. Okay. De hecho, la iglesia es la única que puede derrotar a, digamos, si viene un anticristo o así, lo único que tiene la autoridad para, digamos, derrocar ese La imperio, iglesia. claro. Eso es delicado porque me hablas de autoridad y ayer precisamente el mormón me dijo que ellos son los que tienen la autoridad por un sacerdocio. Y la única manera, no sé si has hablado con un mormón, ¿has hablado con un mormón? ¿Sabes más o menos? ¿Tienes nociones? Bueno, conozco gente mormona, pero no he hablado mucho con ellos, la verdad, acerca de su doctrina. Te invito porque así tienes más cultura general con respecto a ciertas cosas, porque ellos me dijeron, de cual yo sé de hace 3 años, la única manera de recibir el Espíritu Santo de manera permanente es la imposición de manos mediante el sacerdocio. Entonces ellos tienen 3 cielos. Viste tu cara, ¿no? Estás colocando tu cara. Ellos tienen 3 cielos. El primer cielo, y esto yo lo tengo grabado y lo escuché esta mañana. El primer cielo son para aquellos que recibieron la ordenanza y estarán con Dios y Jesús, del cual Dios es de carne y hueso. Okay. El segundo es para los tibios. Y el tercero es una relatividad así como la del infierno. Pero ya ahí, si cae uno de los 3 cielos, ya no vas a salir ahí. Puede haber una poquita de evolución, pero no puedes saltar. Si se llegaste al infierno, puedes saltar al segundo cielo o al tercer cielo. Y ellos dicen que tienen la autoridad y tienen el acercamiento de la verdad. Después hablamos con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, aunque no tengan esta doctrina, ellos dicen que ellos son precisamente los testigos de Jehová, son testigos de Yahvé, testigos de Jehová, y el cual tiene la doctrina profunda, pero en el conocimiento casi milimetrado de la Biblia, para decirte argumentativamente de dónde está sacando sus conocimientos. Entonces yo vengo y yo me adentro y digo, vaya, es decir, me hablan con tal convencimiento y digo, verga. Claro. Y la única manera para ver es precisamente este trabajo de contraste y decir, oye, pero estoy presentando ya 3 posibilidades, entre las 3 se contradicen. Y estamos hablando de un Dios, de un Cristo y de un mensaje. ¿Qué está pasando aquí? Claro. Bueno, de hecho los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Ellos creen como una fuerza. Exacto, una energía. Pero ustedes lo creen como una personalidad que se puede comunicar. Es una persona. Es de la Trinidad, es una persona. Ok. ¿Personalidad o persona? Es una persona. Defíneme persona. Persona es un ente Con sentimiento. con sentimientos. Ok. Es un ente que piensa, un ente de la Trinidad, como Jesús, como Dios el Padre. Incluso Padre, Hijo y Espíritu Santo. el Espíritu Santo, Que- cuando el apóstol dice que es un amigo, Y una persona, un Y, amigo. y de Sí. hecho, y de hecho, eso también causa mucho debate porque hay muchos que son trinitarios, creen en la Trinidad, y otros que son unitarios, que creen que en Jesús es todo. Jesús es el Espíritu Santo y es el Padre. ¿Sí? Y hay muchos argumentos, demasiados. ¿Estás viendo? Entonces, dentro del cristianismo. Y dentro de, ni siquiera de un testigo de Jehová, sino dentro de los mismos cristianos. Exactamente, entonces, pero yo considero que eso no es fundamental, porque la salvación viene por el creer en Jesús. Si tú crees en Jesús, fino. Pero, obviamente, hay que prestar atención al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Es el que está aquí. Jesús. Y por medio de Jesús, o sea, por medio del Espíritu Santo, Jesús obra, se manifiesta. Por eso es que él dijo, cuando estaba ascendiendo, imagino que lo has leído, ¿verdad? Dijo, les voy a dejar. Ellos estaban como tristes porque, oye, Jesús se va, ¿sabes? Se va el maestro, se va. No afligí, lo mandaré un consolador, del cual me Exacto. hablarán por mi nombre. Exactamente. Me llama la atención algo y un texto que dice ahí en Juan, y aquí vamos ahora al tema de el Espíritu Santo. Dice, os mandaré otro consolador.
otro consolador. Otro. Otro. Aparte, Ajá, porque ¿quién era el primero? él Ah, era el consolador, él era el consolador. Claro. En persona. en persona, físico. Ok. Y que dice otro consolador. Es él, exacto. El mismo, pero en espíritu. Exactamente. O sea, eso ya es algo que yo te lo dejo como tarea, porque ya es algo que eso es dependiendo de la doctrina, si eres trinitario o si eres unitario. Pero yo personalmente considero que él es una persona aparte. Es una persona aparte. El Espíritu Santo es una persona aparte, independiente con sentimientos, que obviamente forma... Sí, es para un estudio profundo de quién es el Espíritu Santo, cuál es el papel del Hijo y cuál es el papel del Padre. Exactamente. Porque aquí hay unos entremezclos, otras separaciones, unión. Por Sí. eso existe el debate. Existe mucho debate, pero lo que hay que tener como claro es que el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, una persona Que se contrista. que se contrista, que se alegra, que es una persona que es el que tiene el poder, en el sentido de que el que te alienta. De hecho, dice la palabra que es el que da el querer como el hacer. Él es el que convence de pecado. O sea, cumple un papel muy importante Ok. en la raza humana. De hecho, lo que identifica de que ya nosotros tenemos arrebatado y ya es como la gran tribulación, es que ya no va a estar el Espíritu Santo y vamos a estar nosotros solos. Lo O sea, los que se queden. el video. Los que se queden. Ujú. Pero no quedaron. Los que se queden. Los que se quedan va a quedar el Espíritu Santo con ellos. No va a estar. Esa es la cosa. Es para ponerlos a prueba, que con lo Exacto. que supieron se Exactamente. defiendan. Con eso ustedes van a estar. Entonces ahí es donde la maldad va a salir a flote, porque el Espíritu Santo, como te digo, es el que convenza de pecado. Entonces nosotros como raza humana vamos a ser primitivos. Vamos a darnos llevar por nuestros sentimientos, por todo lo que... Y va a haber unos que sí se salven y otros no. Exactamente. En esa prueba. Los que mueran. Básicamente, los que mueran por Jesús. Los mártires van a ser mártires. Van a ser mártires todos, porque básicamente van a estar derrocando, es como vas a estar con ellos o contra ellos. Y si es contra ellos, te vas a... Exacto, ellos te fusilan, te matan, te cortan la cabeza, como ellos les dé la gana. Obviamente porque ellos te van a hacer negar tu fe y te van a hacer ser marcados. No se sabe si es una marca física, algunos dicen que es algo simbólico, algunos dicen que es una marca Otra física. discusión más, ¿viste? Pero Estás viendo, te estás dando cuenta. en cierta forma es que ellos van a ser marcados, es decir, van a ser apartados para Satanás, el anticristo. Los que acepten su marca, ya sea como sea, porque no Exactamente. está Eso sí ya no tienen salvación. Eso ya no tienen salvación. Porque tuvieron su chance y aceptaron. Exactamente. Okay. Eso fue consciente. Por eso es que, de hecho, algo que la serie Apocalipsis, para ser marcado, tiene que ser algo consciente. Ellos no te pueden obligar. De hecho, el enemigo o el anticristo no te puede Obligar, a claro, ser marcado. porque están contra el libre albedrío, no pueden ir contra el libre albedrío del ser humano. Exactamente. Es por tu elección. Es lo que tú elijas. Y si tú elegiste estar con ellos, bueno, te perdiste. Ok. El Espíritu Santo es una persona, mas no tiene un cuerpo. No tiene un cuerpo físico porque es espíritu. Es espíritu, ¿verdad? Claro. Cuando le dijo espíritu. Okay. Ajá, aquí es un tema que a mí me encanta mucho y te lo voy a preguntar. Ya dijimos que entonces la iglesia no es algo físico, sino los creyentes. Para terminar el tema de la iglesia, entonces, ¿un judío puede pertenecer a la iglesia de Cristo? Si se arrepiente, sí. ¿Un gentil? Si se arrepiente y cree, sí. ¿Un ateo? ¿Un budista? Si se ¿Un arrepiente y cree, santero? sí. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Llorar. A ver, ¿qué dices tú? Tú tomas esa Tú clase. estás en segundo grado, ¿no? Ya está en sexto. A ver. Arrepentimiento es como que nosotros todos somos malvados, todo el mundo es malvado. Acepta que hay pecado. O sea, Okay. tú aceptas que tú eres malo, que tú eres todo la rata más rata de todo. Tú aceptas eso, no lo puedes cambiar, pero tú mismo sabes que haciendo eso, quieres dejar de hacerlo. El arrepentimiento. O sea, es saber que estás mal, pero es como que tomar otro camino. Exacto. Arrepentir es tomar otro camino. Exactamente. De hecho, viene la palabra griega metanoia. Más allá de la que. Metanoia significa meta, viene de mente, mentalidad. Y noia es cambio de mente. Es decir, un cambio de mentalidad. O sea, tú no vas a pensar igual, tú eres diferente. Y de hecho, el cambio de persona, el cambio de cómo fumar, de
de si fumar, o de si yo o cómo me he visto, o cómo hablo, viene de la mente. Entonces, esto es una buena noticia porque entonces yo no dependo en principio de que un predicador o un ministro que me puso las manos o algo así me determinen para yo estar dentro del arrepentimiento en el Espíritu Santo, sino yo mismo, desde mi arrepentimiento y de mis cambios de acciones, es que ya el Espíritu Santo va a influir sobre mi vida. Exactamente, de hecho, la manifestación del Espíritu Santo se ve con el arrepentimiento, porque él dice que mediante él es que viene el arrepentimiento, él es el que convence de pecado. Y él, porque nosotros, o sea, ¿a quién le gusta decir me equivoqué? Lo hice mal. ¿A quién le gusta? No. A nadie. Ajá. Él es el único que te puede decir, oye, pon en tu corazón y lo hice mal, voy a pedir perdón. ¿A quién le gusta pedir perdón? Ok. A Bien. nadie. Okay. Entonces, él es el que lo hace. Y Cuando presenta la ofrenda y te acuerdas de tu hermano que te peleaste primero de culo te perdonaron, exactamente, porque ahí se dio cuenta del arrepentimiento y vuelve a dar la ofrenda. ese es el arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento, ¿Te ubicaste? Ok. el arrepentimiento es eso, Te estoy como, casando. es como dijo Isaac, es como ir con otra dirección. Ya tú no vas a ir igual, sino que te da vuelta en U y vas al otro lado. Yo incluso pienso que es como cuando la gente hace algo inconsciente, ¿sabes? Como cuando tú haces algo, por ejemplo, lavas un plato, tú lavas inconsciente, tú estás pensando en otra cosa a lo mejor. Es como cuando haces una acción inconsciente que tú siempre has hecho. Entonces yo digo que es como que cuando tú ya empiezas a razonar en lo que estás haciendo. Entonces pones consciente o lo inconsciente. eres consciente de lo que estás haciendo y entonces tú mismo le das sabes propósito a que tus cambiar. acciones de vida. Y de hecho, bueno, esto, Pablo habla mucho de eso de la conciencia, mucho de la conciencia. Porque él dice que hay algo que se llama pecado por conciencia, pecado de conciencia. Es decir, si tú no estás consciente de lo que estás haciendo, técnicamente no estás pecando. Ok. Pero si tú estás consciente y lo haces, estás pecando. Eso se podría entonces como un método de salvación, por ejemplo, una prostituta. Y eso fue lo que pasó. Lo vio como una normal, que iba a decir. Eso lo recuerdo porque cuando dijo Germán de la gente que no conoce a Cristo allá en otros países como por ejemplo aquí mismo los indígenas. Ajá. Siempre sacan a la avenida o los africanos. O gente que es de otra cultura que no conocen las cosas de la modernidad. ¿Sabes? Son pecados inconscientes, por lo tanto no es pecado, porque creen que esa es la normalidad. Exactamente. La ignorancia los salva. Serán juzgados con su moralidad. Exacto. Qué interesante. Entonces ahí Jesús por eso le dice, yo no te busco pecado, levántate, lo de la piedra y cuando me estaban apedrando. Ajá. Yo tampoco te voy a juzgar, ve y no peques más. Exacto. Porque si pecas otra vez, sí se vuelve pecado, entonces esa lógica. Exactamente. Ve y no peques más. Porque ya ahí serías consciente de lo que haces. Eso es lo que quería saber entonces. Era si todo este movimiento de la comunicación con el espíritu se basa en, o depende de una iglesia, o depende de un ministro, depende de algo, pero tú me estás diciendo que primero depende de uno. Porque puedo ser el cuerpo de Cristo sin meterme en una iglesia. Exactamente. Puedes. Pero es recomendable estar en una iglesia. Ahí viene la pregunta. Es provechoso, como dice una palabra de Jesús que dice mucho. Congregarse. Es provechoso congregarse. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que... Porque, disculpa que te interrumpa, porque nuestro apóstol siempre habla mucho de que congregarse es como cuando tú eres un carbón encendido. Y cuando estás con otros carbones, ¿qué pasa? Se contagian, se encienden. Okay. Pero cuando un carbón está alejado, se enfría. Se va enfriando, se va apagando. ¿Sabes? Algo lógico, si lo vemos en esa parte. Obviamente depende de la persona, porque hay personas que si viven su vida devocional y tal, claro que sí. Pero el mundo tiene muchas tentaciones, tiene muchas cosas que te pueden... Y hay que edificarse entre los creyentes. Los milagros para la edificación de los creyentes. Y hay que alentarse unos a otros, orar unos a otros, perdonar unos a otros. Donde 2 o 3 está y yo estoy. Y de hecho, ¿cómo tú vas a mejorar en la fe? ¿Cómo tú vas a como crecer, fortalecer tu fe? Con las personas. Porque con las personas, con el trato, es que tú mejoras. Porque ¿cómo tú perdonas si nadie te ofendió? ¿Cómo yo perdono si nadie me ofendió? No hay necesidad de perdonar porque nadie me ha ofendido. ¿Cómo tú, no sé, aprendes a ser amable si nadie es malo contigo o es grosero contigo? Entonces aquí está la respuesta de que Dios, de una manera, admite el mal, o que el mundo también vaya acompañado del mal, de la mentira, de la deslealtad,
para el creyente y todo aquel vea cómo fortalecer esos aspectos Es que buenos. todas las cosas nos llevan a bien, pero lo que amamos a Dios conforme al propósito que somos llamados. El plan de Dios siempre fue de que nosotros viviéramos en un mundo prácticamente perfecto. Perfecto, porque estábamos con Él, todo fino, todo correcto. Pero nosotros fuimos los que lo corrompimos con el pecado. Y de ahí es que viene todo eso. Pero Él, de hecho hay algo que me gusta mucho, dice en una frase que escuché, que era que él es experto escribiendo en líneas torcidas. ¿El quién? Dios, Jesús. Ah, experto en escribir líneas torcidas. Claro, porque él de lo torcido, él hace algo perfecto. Ok. De hecho, en la Biblia puedes ver gente rota que la reconstruye y son hombres tremendos. Pablo. Muchísimo. Cada uno tiene una misión en la vida. Exactamente. Y vienen de cosas terribles que eran gente perversa o tal vez le pasaron muchas cosas malas. Pero de ahí él se exalta. Me entiendo. Ah, aquí viene otra pregunta entonces. Lo del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Bueno, la palabra dice que ¿O es otra discusión teológica? la palabra dice que el Espíritu Santo está con, ¿Me está sacando Efesios 4? sí, 4:6. con nosotros, Con- en nosotros. Es decir, él nos acompaña y él está dentro de nosotros. Está dentro y fuera de vosotros. Exactamente. ¿Estás de acuerdo entonces con el Evangelio de Tomás? ¿Has leído el Evangelio de Tomás? No. No, pon Evangelio de Tomás rapidito. Pon Evangelio de Tomás. Jesús ha dicho, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os precederían. Más bien, el reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Quienes llegan a conocer a sí mismos lo hallarán. Y cuando lleguéis a conocer a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. Eso es lo que me acabas de decir en este momento. Te invito a leer ese Evangelio, pero después hablaremos de eso. Okay. Entonces, ¿estás de acuerdo que el reino del Padre son 114 dichos, del cual como unos 40 están en la Biblia? Ese evangelio es interesante porque los académicos lo aceptan como un evangelio legítimo, lo único los canónicos no, pero se demuestra que sí es legítimo por esos tiempos, porque es por el siglo 200, por los pergaminos, y de paso tiene textos de la Biblia. Pero bueno, lo lees cuando quieras. Tienes ese dato ahí. Pero lo que me acaba de decir concordó con lo que dice ahí. Claro, porque lo dice la palabra, pues. Lo dice la palabra, el Espíritu Santo está en y con nosotros. Habita dentro del ser Está en humano. nosotros, claro. Una vez que uno acepta a Jesús, Él entra a nosotros. O sea, Él es parte de nosotros, de nuestra vida. Y está en nosotros. Es decir, es nuestra obligación, nuestro deber alimentar como esa vida con Él. La brasa del Espíritu. Exacto, de que Él se manifieste más, de que podamos tener una relación con Él. Básicamente dejar ahora guiar tu vida por mediante los impulsos del Espíritu. Exacto, y no de la carne. Y no de la carne. Porque son cosas distintas. Entonces el cristianismo sí acepta que el Espíritu de Dios está dentro. Lo único que es, y esa es mi cuestión, si el Espíritu está con todos los seres humanos desde un inicio dentro, o es después cuando aceptan luego del arrepentimiento. Eso, ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una conciencia divina. O sea, nosotros tenemos Me estaba hablando de la conciencia cósmica. ¿Qué me dices eso? una conciencia que pone Dios, nada más pone Dios. O sea, cosas que tú puedes, o sea, tú sabes lo que haces, pues. Tú estás haciendo algo malo y tú sabes lo que haces. No sé, vas a robar y tu conciencia te dice no lo hagas y lo haces. Es pecado, realmente. Pero eso es más como, eso ya es tu rama. Mi rama. Ok. Entonces me estás haciendo. Lo único que la diferencia está de que va a estar más permanente en la vida si nos arrepentimos y entramos en los caminos del Señor. Claro. Interesante. Por aquí tengo
¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús. La verdad Jesús. De Jesús. Ok. No, ¿quieres que te lo defina académicamente o cómo? No. De bueno, una base cristiana. Porque me van a decir, no, la verdad, tal, que sea. Una base cristiana. Entonces es eso. La verdad es Jesús. Eso. La verdad es la vida. Tú, la institución, el Juan cristianismo. 14, 6. Ajá. Tienen la verdad. Ok, nosotros no tenemos la verdad. Ok. Porque nosotros no. De hecho, no sé si has escuchado a Dante Gebel. No, ¿qué me dice? Él es un predicador, protestante también, evangélico. Y él es muy controversial porque... Ahí te gusta lo controversial. Sí, él es muy controversial porque él no sigue la corriente de las iglesias, las cosas. Y él dijo, y él tuvo un mensaje que le llamó, Dios no es evangélico. Claro, eso es muy clickbait para el canal de YouTube. Sí. Entonces la gente, oye, mira, apóstata, Apostasí, vaina. hereje, que no sé qué. ¿No? Y él, obviamente, que se refiere a que si yo me voy a llamar evangélico y voy a hacer estas cosas, ¿para qué me voy a llamar evangélico? Yo no soy evangélico. ¿Sabes? Ajá. Y de hecho, nuestro apóstol mismo dijo: yo no soy evangélica, yo soy seguidora de Jesús. Dijo un apóstol. Nuestro apóstol. Ah, ok, yo pensaba que era de la Biblia. No, nuestra apóstol. Sino que yo no soy evangélica, yo soy seguidora de Jesús. ¿Sí? Okay. Yo le di follow a Jesús en su cuenta de Instagram. ¿Sí? Okay. Yo se lo sigo sus movimientos, sigo Okay. sus dichos, sus tweets. Okay. A eso se refiere. ¿A qué me refiero? De que básicamente... Estamos en el tema de la verdad, no, ya sé que te vayas por las ramas. Ajá, bueno, básicamente Jesús es la verdad y yo no voy a imponer o voy a decir, no, que nosotros tenemos la verdad, sino que siga a Jesús. Nosotros te damos los pasos para que sigas a Jesús. Ah, tú vienes y das como que, mira, ve a Jesús, investiga lo que dice Jesús y ve el mensaje de Jesús. Jesús es el camino. La única forma de llegar al Padre, la única forma de ser salvo es Jesús. No es una iglesia, no es un ministro, no es la Biblia. Ah, ya, ¿qué pasó ahí? No, lo que pasa es que... ¿Me está gustando? No, lo que pasa es que la Biblia es el manual. Pero no es la verdad. La verdad es la verdad. Ah, ¿qué pasó? Espíritu y verdad. La Biblia es espíritu y verdad, obviamente. La Biblia es verdad. Pero me tenías que nombrar entonces la Biblia al inicio junto a Jesús. Es verdad, pero la verdad es Jesús. Te redaste. Devuélvete 3 pasos atrás. Ok, Jesús es la verdad. Ok, ese es el primer ¿verdad? argumento, sí. Muy bien. Cómete un campo que ese es para usted. Pero ¿qué sucede? Sí, ese es para usted. Digo que no quiero. Si hablamos de Juan, que es lo que, digamos que cuando, por ejemplo, si tú eres un primer creyente, un creyente De lo primero. reciente, Okay. yo te voy a decir, tú me dices, ay, ¿por qué libro yo comencé a leer? Yo te digo, él comienza por Juan. Por Juan, pero si en ese entonces no existía Juan. Ok, pero te hablo de ahorita, pues un creyente de ahorita. De ahorita, de estos años. Sí, yo te Comienza digo, por Juan. Comienza por Juan. ¿Por qué? Porque Juan te presenta a Jesús. Entonces, dice que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Sí? Es decir, Jesús es la palabra. Jesús. Es decir, la Biblia son los dichos de Jesús. Ok. Jesús mismo se presenta a través de la Biblia. Ok. Exacto, ¿sabes? Y la Biblia es espíritu. ¿En qué sentido? Es que la palabra está viva. Cuando tú la declaras, está viva. ¿Y cómo se consigue eso? En la práctica. Por medio del Espíritu Santo. Ok, por el discernimiento espiritual. Por medio del Espíritu Santo. Esa es la única forma. Entonces, básicamente la Biblia es parte de Jesús. Porque son los dichos de Jesús. Jesús avala la Biblia. Jesús prácticamente es la Biblia. Porque la Biblia tiene poder por esa razón. Porque si lo hubiese escrito cualquier hombre, no fuese igual. Okay. Porque por eso se dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Ok. No sé si me explico. Sí, te estás explicando. ¿Sí? Es decir, los apóstoles y los escritores, Moisés fue uno de los escritores, Pablo fue uno de los escritores, entre todos los escritores que hubieron ahí, Juan, todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, no sé si sabías, pero Moisés fue tan inspirado por el Espíritu Santo que él tuvo que básicamente predecir su muerte.
Él Ok, tuvo que escribir su muerte ok. y escribir lo que pasaría después, el futuro. Lo que pasaría con Josué, que él fue el discípulo después de Moisés, lo precedió. ¿Cómo se dice? Lo predicho. No, o sea, Lo precedió. lo precedió, exacto. Me acuerdas del infinito. Acuérdame del infinito. Bueno, ok, acuérdame de eso. Y más allá. Ok. El tema está. Pablo de Tarso escribió todas las epístolas. Se dice que él escribió la mayoría, pero no todos. Ah, ok. Dice que escribió la mayoría. De hecho, Hechos se dice que lo escribió Lucas. Se dice Mm, que lo escribió Lucas. Libro de Juan, Apocalipsis lo escribió Juan. pero que Eh, de los siete, de los siete, 5 evangelios. no, de los 7 epístolas, de los 14 epístolas, 7 lo escribió Pablo y 7 no lo escribió él. Exacto. Ok. El Génesis, ¿de dónde salió? El Génesis se dice que lo escribió, se dice. Ese es el detalle, se dice. Se dice. Habría que hacer un estudio pero no hay un autor como tal. ¿Sí? Se dice que lo escribió Moisés, se dice que lo escribió Moisés. Pero ese es el detalle, porque tanto la historia de Adán y Eva como la historia de Noé, y esto está confirmado, viene de los sumerios, de la Emuna Elis, de la epopeya de Gilgamesh. ¿Has escuchado esas dos? Sí, yo escuché esa historia, yo la escuché. Sí, has escuchado que Yo el la Génesis escuché. viene De de... hecho, te invito a ver un video. muy Otro video. interesante, Es sí que me lo habla tienes que mandar, que yo te lo veo. desmiente eso. Desmiente eso. O sea, si eso es cierto, Ah, sí me es, lo estás aceptando. o sea, es cierto, pero no es, o sea, tienen que ver el video. No es como que para arrebatar la autoridad de la Biblia diciendo No. que se lo estás copiando No. de una antigüedad. Exactamente. Ok. ¿Qué es lo que te digo? Mira que te digo el infinito. Dios es la verdad. Claro, Jesús es la verdad. Dios es la verdad. Claro, Jesús es la verdad. Jesús es Dios, me está diciendo entonces. Ok. Si lo vemos por ese lado. Bueno, el Dios es infinito. Y más allá. Sí, más allá. ¿Qué defines como infinito? Infinito es que no tiene principio, no tiene final, no tiene completud, no tiene, como nuestros caminos son más bajos que los de él, igualmente los proyectos, por lo tanto, está en un espacio y tiempo fuera del universo físico, está en otras dimensiones, otros grados de frecuencia. Claro, ¿cómo quieres que te defina Dios? Exacto, más allá de las palabras, por lo tanto, es infinito. Claro, Dios es out of this world. Si Dios es infinito, sería entonces un error decir que en un lugar está la verdad. En un lugar. En un lugar. Es decir, la Biblia está la verdad. Ah, Ok, en ¿Por qué? en la Biblia está la verdad. Porque te cuenta la verdad. ¿Cómo tú sabes la verdad si no la lees? Si no vives la verdad que está allí. Porque aún ven un ángel. sí, Declarando. eso lo dijo la Sea palabra. anatema, ¿no? Dice. Exacto. Se dice anatema. Claro, entonces por esas cosas, por ejemplo, las personas saben de otras religiones o están, eso suena, ¿no? Eso suena. O están metidas muy en su religión y no tienen tiempo de investigar la otra religión. Entonces yo estoy haciendo el trabajo de dar a conocer con las mismas preguntas para que más o menos sea Claro. justo, pues. Y que cada uno me explique qué es Dios, como en la Biblia, si tienen otros libros de referencia como el Ángel del Mormón. Entonces, ¿de qué trata? Y que las mismas personas vean y como que eso nunca ha pasado, en el sentido de que haya un espacio donde en un mismo espacio te muestre la misma persona. Porque las otras personas buscan eso mismo pero para debatir o buscan para pelear. Yo lo hago más es para como que, mira, esto es lo que me dijeron estas personas. Estos representantes. De hecho, muchos cristianos buscan y que no, vamos a hablar apologéticamente. No sé si has visto ese Apologética, ¿qué es apologética? Bueno, vamos a buscar el significado más o menos en mis propias palabras para explicarte. Eso es como, la apologética es como el defender el evangelio.
como Ese no es el canal de ejercicio. YouTube, no es ese canal de YouTube que tú me mostraste, que está haciendo como que esa defensa entre los No, distorsionadores. no tanto como él más o menos, él lo que hace es criticar según la Biblia, Okay. ¿sí? Aunque la crítica suena ya como algo negativo, pero, Una connotación más pero pesada. es como, él hace, sí, es una crítica, no te puedo hacer un resumen, un sinónimo que no suene tan negativo, porque eso ya cuando uno dice, no, es crítica, ya uno parece como negativo la palabra, pero no es negativo, pues es una crítica buena, Crítica es crítica. pero no hay, no, o sea, no hay una crítica que sea Claro, destructiva. hay crítica constructiva, críticas con fundamentos, críticas destructivas, críticas por criticar. Claro, crítica de Porque imbécil. como la gente, como los mexicanos, a la gente no le gusta ser criticado. El amor. Y vehementemente, Vehementemente. La verdad. la verdad del evangelio. Ok. Pero bueno, vamos a buscar igualmente Sí, apologética. búscamelo por Parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. de manera razonable. Racional e históricamente. Entonces no toma la parte de alegoría interpretativa porque eso es personal, sino que se sujeta a la literalidad. Exacto. Lo que básicamente practican esto son personas muy estudiadas, son personas, como te digo, eruditos, personas que se dedican a estudiar lo que se dice en la Biblia históricamente, su cultura, el idioma. De hecho, estaba leyendo hoy acerca de cuando Jesús, él dijo, no, si mi padre trabaja, yo también trabajo. No, sabes que era muy criticado por hacer las cosas los sábados, El Shabbat. por no respetar eso. Entonces, incluso decir el mi padre ya era una ofensa para él, porque ya ese adjetivo, ya para ellos significaba, no, él se está haciendo igual a Dios, porque mi padre, ellos nunca decían mi padre, ellos decían nuestro padre, o decían nuestro padre celestial, lo veían como muy lejos, pero él hablaba de Dios como algo muy cercano. ¿Y por qué creías que antes se veía un Dios tan lejano y ahora Jesús muestra un Dios tan cercano si hablan del mismo Dios? Porque de hecho Jesús vino para acercarnos a Dios, Él es el camino. Antes Dios era una figura muy, ¿cómo te digo? Algo así como la definición que te dije, algo muy lejano, muy, ay no, Dios el poderoso, era algo muy serio, algo muy reverente, soberano, el soberano, el magnánimo. Exacto, y ahora tú le dices, Padre. Papá, Abba. Abba, exacto. Abba. No, bueno. Entonces, estoy creando esa temática. Y lo que yo estoy viendo como que, según lo que me estaba explicando, como que sí, efectivamente como que el cristianismo sí se está basando más al mensaje del Padre que la otra religión, pero por mucho. Pero la gente no va a caer en cuenta de eso hasta que no se expongan a las otras perspectivas y saquen esa conclusión. Porque la perspectiva del investigador es como que no llevarlos a que solamente vean un punto de vista porque pueden caer en el sesgo de que esa es la verdad nada más. No sé qué dice. No, porque al final fuimos con Isaac y yo y... ¿Se lo comen? Sí. No, y al final Isaac, no sé si era arroz, no, mejor ahí, bueno. ¿Qué iba yo? Bueno, la subjetividad. Eso pues, entonces, bueno, por lo menos si vas a hacer una elección al cristianismo o si vas a hacer una elección al mormonismo, una elección a lo que ustedes quieran, le digo a hacer al público, vean primero y expónganse y vean. Exacto, porque aunque nosotros creemos que todo esto es por fe, pues, o sea, literalmente uno cree por fe, pero uno puede creer ciegamente. No, yo creo porque, ay, no, fe es algo, lo que no se fe, es la ¿cómo que es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y lo que no se de lo que no se ve. Exactamente, o sea, básicamente Romanos te explica como algo muy, muy espiritual. Ay, no, el espiritual, yo creo nada más porque no veo y porque también la palabra dice, bienaventurado el que vio y no creyó. Entonces suena como muy espiritual, pero él también dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Es decir, nosotros tenemos que entender por qué lo estamos amando. Eso. Con conocimiento. Con conocimiento. O sea, algo inteligente, algo, yo lo amo, pero ¿por qué? ¿Por qué investigar? Oye, pero ¿por qué? Ese conocimiento, ¿dónde parte?
parte de conocerlo a él, conocer el pasado, la historia, conocer también los hechos, por eso los hechos de los apóstoles, todo eso. Básicamente, por eso es que la Biblia es como muy completa, tiene todo. Ok. A ver, ¿cómo se dice fe en hebreo? Ahora no. Lo desconozco. ¿Cuál es la tarea? Con el concepto que me dice anteriormente, que me dijiste, conocimiento. Conocimiento. Muy bien, entonces, ¿qué conocer? Gracias. Lo hice tan automático. ¿Qué es esto? Yo hablando de... Bueno, tengo un amigo hebreo, me puede decir, tengo un amigo hebreo que ahorita está en Argentina. No te lo estoy preguntando como que si yo lo desconociera, sino quiero hacer esa dialéctica partiendo de que estás hablando del conocimiento. Ah, claro, claro. ¿Cómo se dice conocimiento en hebreo? Bueno, acá. Pero, ¿lo sabes o no? Pues lo puedo buscar en Google. Ah, claro. Sí. Ok. Bueno, viene de emuná. Emuná, Exacto. Creer, confiar, obedecer. confiar. La palabra confiar viene de bitajón. Bitajón es la palabra en hebreo de confiar. La palabra emuná en realidad viene de la palabra imun. Así que te dice los lenguajes. El imun significa ejercitar y moverse. Es decir, sustraemos de imun a emuná, no te incita tanto a una fe creencia como tú lo estás diciendo, a una fe ciega, a una fe con conocimiento. Porque Jesús, bueno, en Oseas dice, mi pueblo perece por falta de Conocimiento. no es por falta de creencia. No. Entonces, como que el mensaje no implica de que tienes que creer, sino que tienes que conocer más. Claro. Viene por dónde va la cuestión. Y por eso viene la semántica de las palabras. Por eso, por ejemplo, en mi canal, etcétera, yo quiero incentivar también el estudio del hebreo. El hebreo tiene una riqueza y una pluralidad tan enorme que en eso sí los judíos sí tienen mucha ventaja. ¿Sí? Como que te pregunto a ti, ¿qué es conocimiento o qué es fe en hebreo? Y tú, coño, no sé. Entonces, Claro. aquí lo que me está indicando es que en las iglesias cristianas están indicando el conocimiento de la historia, el conocimiento de la palabra, pero no hacen el conocimiento del lenguaje. Bueno, eso, o sea, generalizar así sería como... Ok, corríjame, exacto, Claro. dime, la idea es hacer un constructivismo. No es, o sea, porque es como si yo te diga, no, por ejemplo, que yo vea a un pastor que no se baña, y yo digo, bueno, entonces todos los cristianos no se bañan. Ya es como... Bien, eso es una falacia de generalización. Exacto. Ok. No está bien. Okay. Ahora, eso depende del individuo, porque tú podrías estudiar cierta rama o cierta parte de la teología, porque la teología tiene varias partes, sí, sabías. Claro. El hermetismo, la apología. Exacto, la exégesis. Las revelaciones por revelación evolutiva o del espíritu. Entonces, lo del lenguaje, de hecho, a mí me gusta mucho, pero en este caso, el hebreo no he investigado. Claro, no estoy diciendo que tengas que meter ahora como un pensum universitario. Claro, no es como un requisito. Un requisito, claro. Un requisito, sino que está bien, conoce más, está bien. Okay. Pero, como dice la palabra, es más provechoso llenarse de espíritu. Del espíritu. Claro. ¿Cómo se llena uno del espíritu? Llenarse del espíritu es básicamente dar fruto. O sea, uno sabe que uno lo está haciendo bien si los frutos si el fruto se está dando. ¿Sabes? Es como si tú sabes que sembraste la semilla, alegóricamente mencionando al espíritu, es porque se está dando el fruto. Pues si no, tú dices, pero si no se está dando, entonces no sembré nada o lo hice mal. Ok. Entonces, bueno, ya usted sabe, ¿no? El fruto del espíritu. Sí, benignidad, sapiencia. Ajá, amabilidad, lo que dice Pablo de Tarso. Dominio propio, sí, son 9. Entonces, ¿sabes? De ahí parte, digamos, esa llenura. De eso se trata, porque si no lo tienes nada de eso, entonces no vale la pena. ¿De qué me vale saber el lenguaje de los ángeles si no tengo amor? Exacto, de Corintios 13. Ese. Yo me sé la frase, pero no me sé la... Sí. No, exacto, eres como un tímbalo, es como algo, eres como un sonido fastidioso, básicamente. Entonces ahí de alguna manera estás hablando de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Por qué lo digo? Porque algunas personas se jactan de memorizar tanto versículos bíblicos, pero están encasillados en la literalidad.
y no tienen esa flexibilidad, del cual no pudo permitir ver la cuestión del Shabbat y del curar. ¿Cómo puede ser posible que estás curando el sábado si nuestras mismas leyes dicen que no te puedes ni mover 3 pasos? Y eso dice la ley, es para el hombre y no el hombre para la ley. Pues en este caso el Shabbat. Claro, y lo que yo veo que Jesús, bueno, yo estoy leyendo un libro, te lo recomiendo mucho, O se llama Más que un carpintero. maestro carpintero. Más que un carpintero. Más que un carpintero. Sí, porque O sea, que suena marquetera ese tipo. se todo acerca de Jesús, de por qué es Dios, de por qué se le llama Dios, y si es verdad que se le llama Dios. Es acerca de un abogado con su hijo, que su hijo también es abogado, pero es magíster en cierta carrera que no me acuerdo, creo que es intercomunicación, algo así. Entonces, él investiga el por qué el cristianismo, por qué Jesús es tan famoso y por qué Jesús se le da tanta importancia y por qué Jesús cambia las vidas. La Biblia, si es verdad, todos esos fundamentos, todo lo que está escrito ahí, porque hace muchos años se pudo haber modificado, se pudo haber cambiado todo eso. Él investiga todo eso y es bastante interesante, te lo recomiendo muy bien. Te estoy resumiendo. Él tenía como una sed de conocimiento y sed de identidad, porque no sabía, él decía, hay 3 preguntas que yo no sabía cómo responder. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué hago? O sea, como ¿qué hago aquí? Son preguntas filosóficas. ¿Quién soy? ¿Dónde vengo y dónde voy? Exacto. Son preguntas partiendo de la filosofía. Y él era una persona, bueno, y sigue, digamos, él es una persona muy inteligente. Él se considera una persona muy inteligente. Y él decía, oye, pero racionalmente eso no tiene sentido y tal. Lo de la abogacía. Se encontró a unos compañeros ahí en la universidad de posgrado de la abogacía. Entonces, él decía como, oye, estos son diferentes, tienen algo diferente. No sé, los veo como muy, no felices, pero tienen como algo así de una alegría, un gozo que no se les va con el tiempo. No es una emoción, es un sentimiento que no está sustentado con conocimiento. Y entonces él vino y le preguntó a uno de ellos, pues era una chama, y bueno, él dice que, porque ese libro es como muy descriptivo, él describe, y la chama era muy atractiva. Yo pensé que todas las evangélicas eran feas, él coloca. Claro, la dramatización del sí, chiste. Él coloca. Sí, yo pensaba que todos estaban con falda así. Sí. Entonces él viene y le habla, pues mira, ¿qué es lo que te hace así? ¿Por qué ustedes son así? Y ella dijo, Jesús. Dijo así. Y él se sintió así como, porque él anteriormente, al principio del libro, en las primeras 20 páginas del libro, era un ateo, era un... No tanto eso, sino que él pasó por, digamos, por todas cosas en el sentido de que él se metió en la religión. Él quiso ser lo mejor de la religión. Después quiso la aprobación de todo y fue el mejor estudiante. Después, no, eso no funcionó, eso no lo llenaba, eso no lo hacía sentir bien. Después quiso tener como ser el más importante. Y él era el que tenía, de hecho, en la universidad, él era el que administraba el dinero. Él se hizo muy conocido, muy, ¿cómo te digo? Muy de fiar. O sea, él quiso como, oye, tal vez sea esto, o tal vez sea por la fiesta, y después empezó a dar fiesta, a beber alcohol, a hacer un poco de cosas. No, esto tampoco me llena. Él estaba como buscando una búsqueda de sí mismo, de qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace sentir bien. Hasta llegar ahí. Ya esos son como 20 páginas después. Okay. Y le dicen Jesús, y él como ya había experimentado la religión, y él se quedó, ¿cómo que Jesús? Tú eres como no sé qué, le digo un poco de cosas. Y no, pero en serio, dime la verdad, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Qué es lo que te hace tan diferente? Jesucristo. Y pero él se sorprendió porque ella lo dijo con tanta convencimiento, con tanto, no sé, esa verdad. Y él después la segunda vez como que reaccionó y, bueno, la empezó a escuchar. Y le dijo, oye, no, pero Jesús es pura religión y tal. Y la chama le dijo una frase muy buena, que no recuerdo muy bien ahorita, pero voy a intentar de parafrasear. Ella dijo, lo que pasa es que la religión es los hombres intentando hacer un camino para Dios. Y Jesús es el camino a Dios. No, me encantó. ¿Sabes? Jesús nos acerca. No hay que forzar, no, él ya lo hizo. O sea, en ese sentido. Padre. Exacto. Entonces, ya ahí él
empezó a escuchar, pero tenía rabia en su corazón. Él dice, yo Claro. estaba era muy arrogante. Un choque entre... Él dijo, estaba muy arrogante. Y ellos le dijeron, bueno, está bien, tú quieres saber, te reto, investiga la Biblia, si es verdad, y si Jesús existió y si Jesús hizo todo esto. Y está, se metió. Y ahí se metió un estudio, y empezó a buscar un poco de gente, no, que el magíster en historia, el magíster y tal, a tener los contactos que tenía. Y de ahí saqué esa obra de arte, ese libro que me encanta. No, es que con esa frase está muy buena. Entonces, como que partiendo de ese hecho de que la religión construye, como la cuestión construye Un camino de Dios, pues. un camino Los hombres de Dios. intentando. Ok. Entonces, como que esto no tiene nada que ver con religión. No, El cristianismo no es religión. pero porque estamos siguiendo a Jesús. La cuestión está es que, al menos el puro, por llamarlo de una forma. ok, que es el cristianismo puro ahora. Porque ahí no estamos metiéndolo en la primera conversación, Claro. que era bautismo trinitario, unicitario. Porque hay mucha doctrina y mucha gente que cambia todo, los pentecostales, los bautistas, muchas personas, los doctrinales, los ortodoxos, hay muchas cosas. Entonces, digamos que Jesús lo hizo simple. Jesús dijo, sígueme. Sígueme, ¿y qué significa sígueme? Bueno, sígueme significa haz lo que yo hago, vive como yo vivo, niégate a ti mismo. Y no mucho más, pues. Y obviamente, conóceme, tengo una relación conmigo. Eso es lo que, de eso es lo que se trata. No sé, porque los hombres siempre intentamos hacer doctrinas, crear nosotros mismos una manera de agradar a Dios. De hecho, eso es lo que te iba a comentar hace rato que se me olvidó. Dale. Porque nosotros, digamos, no digo nosotros, porque Humanidad. en el tiempo de Jesús éramos nosotros, porque si yo hubiese estado en el tiempo de Jesús, yo hubiese hecho lo mismo que yo hubiera hecho. Lo hubiese negado, me lo hubiese dicho un poco de cosas, lo hubiese engañado. Claro, primero tú ibas a ser un judío. Yo hubiese sido un fariseo, la verdad. Okay. Hubiese sido un Tú fariseo. ibas a ser un Nicodemo. Exacto. Entonces, Muy inteligente, pero fariseo. sí, fariseo así negándolo y, oye, es de Jesús, no, es que Jesús nada, porque yo hubiese, oye, pero yo no entiendo lo que está diciendo, ¿cómo yo voy a meterme en el vientre de mi mamá? Pero qué disparate está diciendo. Pero el tema es que Ajá. ellos intentaban hacer doctrinas como para agradar a Dios. Y ahora, ¿cómo uno agrada a Dios? Simplemente creyendo en Jesús. Antes, ellos eran 10, ¿sabes que son 10 mandamientos, los conocidos? Los 10 mandamientos. Ellos crearon 3.600. 360. 300. 360. Hay un libro de judíos. Talmud, después pusieron el Talmud, que son más. Pues son 365 preceptos. Que ellos crearon. No estaba en la Biblia. Que ellos crearon a partir de la Biblia. El Talmud. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que ellos lo quisieron poner más difícil. ¿Cómo así? Por ejemplo, dice, no codiciarás a las mujeres. Entonces ellos literalmente caminaban con la cabeza hacia abajo para no ver ninguna mujer. Eso decía la Biblia, no lo decía. ¿Qué más hacían? Ellos hacían que si, por ejemplo, intentaban a veces hasta alejarse de sus mismos hermanos para no tener problemas. Soy más espiritual porque no tengo problemas. Obviamente, si tú eres espiritual, si a pesar de los problemas, tú tratas de tener paz. Y se quedan cerrados en un encasillamiento. Y de ahí es que se parte de la religión, es el intento humano de hacerlo. Cuando nosotros no somos capaces de hacerlo, porque ¿a quién le gusta perdonar? A ver lo que me estabas diciendo. Exacto, nosotros no somos capaces de hacerlo. ¿Y consideras que los mismos fariseos son los mismos de ahora con respecto al judaísmo? Y aquí entra mi punto, ya estamos entrando con el punto de la religión. O desconoces así. O sea, es decir, ese mismo fariseísmo que está en el tiempo de Jesús se ha mantenido a través del tiempo y es el mismo que nos podemos encontrar en el judaísmo, porque al final eso termina siendo el judaísmo. Pero, o sea, si yo te digo que es igual, digo en las mismas condiciones que el anterior, o si te digo que es peor, yo no te voy a forzar a ti si me dices peor o mejor, eso va a ser en tu cuestión. Lo que te quiero tratar de entender con mi pregunta es si
esa forma rígida que tú mencionas de leyes extraliterales de la Torá, de alguna manera, esa misma forma se ha mantenido a través del tiempo hasta nuestros días, como para que el judío de alguna manera siga resistiéndose a que Jesús es ese Mesías espiritual que los profetas hablaban de él, comenzando con Isaías 53. Bueno, básicamente lo que diferencia ahora con el de antes, para ponerte más o menos con el de ahora, la gente que era como antes que está ahora, es que antes era más como te decía, como investigar el conocimiento. Antes el espiritual era el que conocía más, el que se la sabía toda. No sé, el que no hacía en el sentido, se esforzaba más para hacer tal cosa. Hacían mérito. Sí, los méritos, exacto, las obras. Uh-huh. Ahora es la práctica, es el hacer, los hacedores. Hacedores de la palabra, no solo oidores. Exactamente, los hacedores. Y ahí la diferencia, porque tú puedes conocer, pero no hacer. O puedes saber sin conocer. ¿Puedes hacer sin conocer? No creo. Claro, un ateo sin conocer la palabra hace el bien. Pero lo están haciendo conscientemente. Claro, el tema está es que lo están haciendo sin tomar en cuenta el factor espiritualidad, factor Dios, sino que lo están haciendo más por el bienestar del otro. Ahí entraríamos otros temas así. Ahora, bueno, el punto central ahí es que en ese momento lo que hacían era como la pinta, pues. No, ellos no lo hacían, ellos simplemente pretendían hacerlo. Era lo que estaba en el corazón. Porque no lo practicaban, porque era, y yo los entiendo, por eso yo te digo que yo estuve en ese tiempo, yo haría lo mismo. Okay. Porque era prácticamente una obligación. Era una ley, la Torá, era una ley que estaba imponiendo eso. Y tú estabas obligado a hacerlo. Era la única forma de que te salvaran. Aunque no había salvación en cierto modo, porque como te dije, no iban al cielo. No al cielo. No iban al cielo, iban al descanso. Había un descanso. Al descanso, al hoyo, pues. Entonces, ellos prácticamente estaban llenos de doctrinas, de cosas y bromas. Por eso es que Jesús dijo que ay, su corazón está alejado de mí. Su boca está llena, pero su corazón ¿qué? No está haciendo nada. Ahora, en el día de hoy, nosotros ya conocemos, porque ya Jesús lo hizo. Y yo digo que es peor porque lo que hacemos, como nos hizo nuestro pastor, muchos de jóvenes, lo que hacemos es fingir. Fingir una espiritualidad de que, ay, si yo hago esto, yo, no sé, adoro vigilia todos los días, o yo ayuno 14 días, o yo, no sé, adoro 40 horas. Pero eso no sería el hacer. Sería el hacer, exactamente. Es como, o sea, es básicamente lo mismo pero al revés. Okay. Sería el hacer. Pero el hacer porque no tienen lo que estábamos hablando, el conocimiento. El hacer lo hacen porque para lo pretender. Dicen para pretender. Porque ahora, ahora en este tiempo no es el conocer, sino es el hacer. Okay. Y antes era el conocer. Es decir, los caminos se hacen por el hacer. Ahora, o sea, el que hace más es el que es más aprobado, sí. Más querido, más distinguido, ¿sí? Y también el título que tenga, el apóstol, no sé, el reverendo, no sé. Pero eso es por pretender a meterse nombres así. Ok, eso ya es un tema complicado, pero no necesariamente. Solo te digo que a algunas personas les encanta, pues, o sea, mientras más títulos tengan, como más importantes son. Eso aplica también para los mismos ministros de la religión. Exactamente, sí aplica. Y si es válido y necesario tener esas jerarquías dentro de la congregación. Pastores, apóstoles, ministros. Ok, no es que sea... ¿Cuál fue la palabra que dijiste? Pastores necesarios. Ok, no es que haya jerarquía. No hay jerarquía. Solo que sí es innecesario. No es necesario no la jerarquía, sino la distribución de roles. De mayores y... No de mayor, porque no hay mayor. Porque se puede malentender. Exacto, no hay de mayor. Por eso hago la pregunta. Porque como estábamos hablando, somos un cuerpo.
Un cuerpo. Y el cuerpo nada, ninguna parte es importante. O sea, ninguna parte es más importante. Más importante. Todas las partes son Más importantes. importante, pero no más importante. Exactamente. Que una función haga más que otra no significa que sea más importante. Perdón, que una parte haga más que otra, que no significa que no sea más importante. Exacto, pero hay algo que habla Pablo, que son los 5 ministerios, no sé si lo has leído. Y de eso, Exacto, que si los maestros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, ¿sí? Ahí los 5 ministerios, y son necesarios en cada ministerio, en cada organización, pues en cada iglesia, por llamarlo de alguna forma, porque cumplen una función, ¿sí? Los pastores son los que guían al pueblo, le enseñan la doctrina y todo eso. Los apóstoles son los que van a hacer iglesia, a hacer y mandar el mensaje y formar lo que sería la congregación, hacerla crecer, y también velan por eso, hacerla crecer. Igualmente los que van y son de misioneros y van a otros países y mandan el mensaje y tal. ¿Sí? Los maestros obviamente son los que se dedican simplemente a enseñar. A enseñar y así. Cada quien tiene una función. ¿Y quiénes son los que más saben? Esos son los que más saben. ¿Quiénes son los que más saben? Los maestros. Los que más saben, obviamente, depende. Los que tienen más experiencia normalmente son los apóstoles. Tienen más experiencia. Los que están saliendo a ministrar. A poner la iglesia, a establecer la iglesia. Pero sí, obviamente un maestro siempre va a conocer más de la teología, de la palabra. Acaba de decir una frase, establecer su iglesia. Y hablamos que el establecimiento no es físico, la vez pasada. Cuando habla de establecimiento de la iglesia sería por el mensaje y en Cristo. Eso es su iglesia, para que haga la voluntad del Padre. Exactamente, para llamar, hacer el llamado, hacer un llamado. Ok. Quiere entrar con el tema de las perspectivas religiosas, pero sí, antes quiero retomar la cuestión de lo último que terminamos de la conversación pasada, eso con respecto a la verdad. Te acuerdo que te decía que es la verdad y tú me decías Cristo. Que es la verdad que decías Cristo, me dijiste 2 veces. La última. Que yo te decía si Dios era infinito. Yo que te mandé. Ok, ajá. Ya va. Me respondéis. O sea que le dan una crisis. A ella. Es que Jesús es muy odiado. El nombre de Jesús es muy odiado. Pero el concepto de Dios sí es aceptado dentro de la religión. Me acuerda la palabra Jesús, que lo retomamos más adelante. Dale, continúa. Ok, Jesús. Estábamos en el otro tema. El de la verdad. Ajá. Ok. Entonces te iba a preguntar, te pregunté si Dios es infinito. Ajá. Sí, claro. Si es infinito. Sí, Que no tiene Dios fin, no es tiene infinito. eternidad, es infinito. Entonces, ¿cómo comprendes, no sé, el tema de la verdad con respecto al cristianismo? Ya que da la impresión, o por lo menos en mis otras conversaciones, como que he conversado de las otras religiones, dicen que tienen la verdad. Tú me dijiste que no es que ustedes tienen la verdad, sino que siempre van a apuntar a Jesús. Claro. ¿Cómo entender esa distopía? Que bueno, esa disyuntiva entre señalar la verdad, decir que están con la verdad, pero que no tienen la verdad. ¿Qué es la verdad? Para ser lo más sencillo, dentro del cristianismo. Me dijiste que era Jesús, Ah, claro. La verdad es Jesús. pero la verdad es infinita. Por lo tanto, no pueden abarcar y decir en un sitio que la verdad está en un sitio. Por eso me sería delimitar la verdad, ya sea en cualquier forma, escrita, de forma figurativa, personal, etc. Incluso Jesús de Nazaret dijo, hay muchas cosas que tengo que decir en la última cena, pero no podréis sobrellevar, no lo podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, os dirá toda la verdad. También Jeremías 33:3 dice que de la mamilla te responderé, porque te enseñaré grandes cosas grandes y ocultas que estarán preparadas para ti. También en Pablo, y también yo leí hace poco, creo que fue en Jeremías, que dice que yo os daré lo que ningún ojo vio, lo que ni un oído escuchó, ninguna mente ha imaginado o ha creado, y que les tengo reservado para los que me sigan o para los que me hagan
según Pablo de Tarso. De todo esto, bíblicamente hablando, nos indica que la verdad no es algo que se llega, sino que es algo que no tiene fin, que el ser humano no puede abarcar. Decir, yo tengo la verdad, sería ir en contra del concepto de la infinitud de Dios. En este preámbulo que te En dije, este caso sería yo conozco la verdad. peor aún, porque conocer la verdad implica conocerla en plenitud. Entonces, si hay cosas... ¿Quién conoce a Jesús plenitud? ¿Cómo? ¿Quién conoce a Jesús plenitud? Solamente su espíritu. Efectivamente, no puedes decir, por eso mismo que acabas de decir, que no conocen la verdad. O conocen la verdad, no lo pueden decir. Conocer la... Okay. Okay. Pueden, no sé, en mi opinión, basando en lo que estás diciendo, pueden decir, estamos conociendo al Padre, continuo perfecto, en un continuo presente. Presente continuación. Pero decir, yo conozco, eso quiere decir que ya yo lo conozco y no hay otras cosas más por conocer porque ya yo las conozco. ¿Entiendes la jugada? Sí. Por lo tanto, obvio, puede ser un problema lingüístico nada más, pero hay muchos que se lo toman en serio y caen en esta trampa, que no la ven así porque primero tienen que hacer el ejercicio de la infinitud. Y es cuando caen en cuenta, oye, ¿verdad? Por el tema de la infinitud que la misma Biblia acepta, que el ser humano no puede ver a Dios sin quedar vivo, como dice el Antiguo Testamento. Nadie me puede mirar y vivir. Imposible. ¿Por qué? Porque la verdad la abarca, la verdad su luminosidad. O sea, la mente claro, nuestra mente no alcanza. claro. También, por ejemplo, me confundí quizás. Por ejemplo, un niño de 5 años. Y tú sabes que los números sirven para construir edificios. Son ecuaciones complejas. Pero forzadamente no puedes enseñarle esas mismas ecuaciones a un niño de 3, 4 años. ¿Esto me jugó? Ok, forzadamente no le puedes explicar esas ecuaciones a un niño. ¿Qué es lo primero que lo vas a aproximar a enseñarle? Suma. Números. Suma, resta, división y multiplicación. ¿Es la verdad para construir el edificio? No, pero es una aproximación. ¿Me estás captando? Claro. ¿Por dónde va la idea? Entonces, desde la perspectiva de la eternidad, donde nosotros somos unos niños, Jesús baja a la mentalidad infantil del ejemplo y nos enseña la suma. En el sentido de que no va a poner a pelearse a los fariseos y decir, voy a demostrar a Dios, pero ¿cuál es la limitación? No existía ni la ciencia ni los filósofos actuales del siglo XX y XXI para dar a nivel conversaciones de demostración. Ni siquiera actualmente. Ni actualmente. Ello va a ser una pérdida de tiempo. Porque lo que la ciencia ha demostrado hoy mañana demuestran otras cosas más arrechas y nuestro lenguaje va a ser obsoleto. Entonces, ¿qué demostraría Jesús en este caso? Bueno, no le voy a demostrar cómo conocer a Dios, porque no van a conocer a Dios en el sentido de la plenitud de este ejemplo, pero le voy a enseñar que por lo menos mis palabras no pasarán en el sentido de que en 2000 años mis enseñanzas en mejoramiento de la vida van a aplicar ayer, hoy y mañana. Exacto. Son principios. Claro. Te quería dar este preámbulo porque me tiene medio consternado cada vez que alguien me dice, no, nosotros tenemos la verdad, y está en nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo contempla? Cuando, fíjate, y arrogante, ¿no? Y cuando Jesús dice, cuando dice yo vengo del Padre, y que dijeron los fariseos, pero nosotros somos del linaje de Abraham, arrogancia. Y entonces Jesús les responde, si fueran del linaje de Abraham, me harían caso y no conspirarían para matarme. Dice Jesús, más conocer la verdad y la verdad os hará libre. Porque viene en la misma línea de la arrogancia de la verdad. Entonces, ¿cómo contempla el cristianismo en este caso? Buen provecho. Eso de la verdad de Jesús, si tienen la verdad, ¿cómo contemplas eso? Yo digo que, bueno, Está procesando. sí, porque hay Claro. mucha información. Claro, proceso. Tengo que- Eso es procesamiento porque son procesamientos lógicos que
el cristianismo convencional y en realidad la mayoría de las religiones no hacen el mismo procesamiento lógico, pero en esa lingüística. Entonces por eso estás como que, coño, porque me lo están explicando, tú sabes la información, tú la sabes, pero los procesamientos lógicos son distintos y como que sientes que no lo sabes, pero tienes la respuesta. Lo que pasa es que, mira, esto es algo, no sé si lo sabías, No sé, pero... dilo a ver. Exacto. Sabes que en el principio, Dios creo. Ah, no, Juan. no en el principio Génesis. Pero sí, ajá. Bueno, ya ahí tienes el término. ¿Sí lo sabía? No, ahí tienes el término, te dicen. Que Dios creó todo el cielo y la tierra y tal. Ahí hubo como un concilio. Ajá, lo estoy imaginando. Ya ahí estaba Jesús, obviamente. Estaba el Espíritu. Estaba Dios. Y la palabra dice, en cierta parte, que me gustaría que también te lo buscara. Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese haremos, de ahí hay una referencia de un plural, obviamente. Eso tiene tela mucho que cortar, pero Ya veo la continúa. gramática, pero no me refiero a eso. Hay un versículo. Pasa que estoy diciendo eso porque hay un versículo que habla del Antiguo Testamento que habla de eso, del principio. Okay. O sea, hace referencia a lo del principio. De que hubo un concilio que estaban los tres importantes, digamos los titulares del equipo, Okay. que ya conocemos, y estaban espíritus. El espíritu de la verdad, el espíritu de tal. Eso lo podemos buscar ahorita para confirmar. Ah, entonces sí me acepta que el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo son dos. O sea, eso no te lo podía, yo no te lo podría responder la verdad, pero está ahí. Estaba un concilio y dice que estaba ahí ciertos espíritus, que eran 7. Interesante que me saque. Y estaban los ancianos de los días también. En eso, no, ahí sí no dice. Ah, Pero eso ya es Apocalipsis, eso ya te repite más para allá. Pero hay ciertos espíritus, y entre esos estaba el espíritu de la verdad. Entonces, si tú me pones a decir eso, ya yo digo como que ya es algo, ajá. es una fuerza, o es algo, no sé cómo te podría explicar. Viste que la verdad es muy difícil de explicar. Es como algo, en sí es algo vivo. La verdad es una realidad viviente, ¿ok? Entonces, como conocerla es como ser igual que Dios. Ser perfecto como mi Padre es perfecto, ¿verdad? Ser como Dios para poder conocerlo. Porque está en su mismo plano, en su mismo nivel. Okay. Y ya es algo que mi mente no puede procesar. Te va a explotar la mente. Claro, entonces yo lo que te podría decir es como que eso es algo superior. Es como, por ejemplo, la palabra dice que su mente es infinita. Que sus pensamientos son más altos que los míos. Entonces, de ahí. Me falta ese argumento para meterlo también. Pero Isaías también está metido ahí. Entonces, eso estaría interesante. Yo lo estaba estudiando y eso fue muy bueno. Fue como impactante. Porque... Claro, fíjate. A ver. De lo poco o mucho de lo que pude saber, puede ser así. Si hablamos de principio, no se puede hablar de principio. Porque Dios habita más allá del principio. No hay medida. Cuando se habla de principio es cuando ya se creó, o se crea el universo físico. La fuerza y leyes del universo físico. Entonces, antes de eso, habitaba Dios eventualmente con estos espíritus, como tú me estás diciendo, y ahí habita la verdad, lo que tú me estás diciendo. Pero esa verdad no puede ser ni entendida, ni comprendida, ni conocida. Claro. ¿Cuál es uno de los primeros lemas que se dice? Y para eso, ¿Okay? igual te interrumpa, yo, bueno, me están viendo tantas cosas. Claro, por el razonamiento lógico hace que te active cosas. Para eso, de hecho, creo que es Juan que lo habla. Juan primero, al principio. De que él habla, no, él habla acerca de un velo, que se nos será quitado un velo. Porque nosotros tenemos como un límite. Claro, por eso hay unos rollos que se van a destapar o algo así. Exacto. Que es lo que quiere indicar ese mismo. Me faltó también el argumento del rollo, para meterlo también. Cosas que no están reveladas, cosas que vienen, que le van a incentivar los sentidos a una profundidad mucho que desconocen ahorita. Entonces, fíjate, en la primera máxima, una de las primeras máximas al crear, dice, mis hijos serán perfectos como yo soy perfecto. Y cuando todos sean perfectos,
ahí entrará la mayor unidad. Ahorita tenemos unidad en el planeta. No hay nada muy rara, eso de la unidad. Entonces, el plan es ese, es decir, todos sean uno, como mi padre y yo somos uno, dice Jesús. La cuestión está, es que cuando lleguemos al cielo, vida después, y nos dan vida eterna, ¿consideras el hecho o contempla el cristianismo de que existen universidades eternas o algo así, analógicamente hablando, para el crecimiento? Eso dice esas universidades eternas. Es una analogía, por eso digo analogías. De conocimiento. Bueno, claro, digo universidades en el sentido de conocer esos rollos, esas cosas, esos avances, o Exacto, es como que si, O es como estaremos- si el cielo fuese un nuevo mundo y allí vamos a descubrir nuevas cosas, Es que, nuevos conocimientos. fíjate, mundo, en la casa de mis padres hay muchas moradas. Fíjate cómo estamos haciendo la relación aquí. Entonces, a eso mi pregunta, es decir, ¿considera el hecho que en el más allá o van a quedar con su defecto, digamos, al cielo? Y vamos a una nube contemplando a Dios con un arpa al lado de un ángel, cantándole todos los salmos del derecho y al revés. No, vale, mira, ¿Cómo contempla la vida después de la muerte de los cristianos? no, lo dices tú, lo digo yo. No, yo solo quiero reforzar es que yo quiero recordarte lo que dijo Germán, ¿Qué? que si vamos a tener tesoros en el cielo, porque vamos a tener que gastarlos. Exacto, dice que vamos Sí, a tener tesoros en el cielo. Y, Ubícame. o sea, la palabra dice que por nuestras obras, es decir, por lo que nosotros hagamos, tendremos tesoros en el cielo, cosecharemos tesoros en el cielo. No precisamente por, ay, es que yo soy el mejor, sino es porque, por ejemplo, al yo predicarte y al yo salvar tu alma, ya eso, yo estoy cosechando mi tesoro en el cielo, Ok. ¿sabes? De eso se trata. Entonces, el razonamiento que usa nuestro pastor de jóvenes es que si vamos a tener tesoro, es porque lo vamos a poder gastar. Vamos a tener con qué gastarlo o para qué gastarlo. Viste, pero hay que meter una mentalidad aquí de marketing, de educación financiera, no lo gastes, inviértelo. O para qué invertirlo. Hay que invertirlo. Entonces, ¿en qué vas a invertir esos tesoros? Exacto, entonces, y también hay muchas personas, antes de que diga lo que iba a decir anteriormente, o no sé si digo primero eso, Dilo. lo que yo iba a decir es que Recuérdame la palabra tesoro. tesoro, muy bien, pero para recordar lo que te iba a decir, Que ya estás olvidándolo. que ya se me está yendo, que estábamos hablando de el cielo, universidad. Ok, Palabra las clave. universidades si van a quedar. Ah, sí, ya lo tengo. Dale. Sí, porque la palabra dice que todo lo que fue creado ya existía. Ok, sí, te acepto eso. Es decir, allá ya tuvo todo lo que pasó, ya tuvo que haber pasado. El Dios sabe el final desde el Eso se principio. refería más bien a la creación de la tierra. Sí, Sí, todo el universo. exacto, y que todo se repite como un ciclo. Pero también yo creo que yo lo podría ver como que todo lo que está creado ya allá como que ya estaba. Es como una isla estática donde ya todos los recursos han sido gastados y ya todo se ha explotado. Pero no me han respondido a la pregunta. ¿Se contempla a ustedes llegando al cielo en una nube cantando a No, Dios? o sea, eso ya es negativo, Oh. pero yo estoy tratando de buscarte como una razón, una respuesta del por qué no es así. Nosotros, obviamente nosotros creemos, en simples palabras decimos que vamos a obviamente adorarle y todo eso, pero también vamos a poder comer, vamos a poder degustar, porque no vamos a tener necesidades, dice que no vamos a tener necesidades, no vamos a tener ni hambre, ni vamos a llorar más, ni vamos a querer ni siquiera casarnos, ni nada de eso, no hay esas necesidades primarias que nosotros tenemos, o primitivas, como se le quiera llamar. Allá vamos a tener gustos, ¿sí? El gusto, yo tengo el gusto de comer, vamos a comer, o vamos, no sé, yo me imagino que vamos a poder pasear. Dice que hay madres de plata, que el piso es de oro y cosas, no es cualquier cosa. Pero eso es antropomorfismo. ¿Sabes qué es antropomorfismo? Antropomorfo es figurativamente humano, es decir, cuerpo antropomorfo. Y tú me dices que vas a caminar. Como antropología, viene del estudio de Claro, los son seres. acciones que necesitas tener una forma física. Claro. Cuando dice Pablo, tendréis un cuervo más glorioso donde siembras lo mal, lo muerto, y vas a cosechar un cuervo más glorioso, pero te habla de cuerpo.
Si Jesús dice, seréis perfectos como mi Padre es perfecto, es porque ustedes o nosotros estamos destinados a ser perfectos. ¿Y cuál es la esencia constitutiva del Padre? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la samaritana? El Padre o Dios es. Vamos a devolvernos otra vez. Está poniendo acá. Ser perfecto como mi Padre es perfecto. Claro. O sea, santo, me parece. Okay. Cuando resucitemos del otro lado, vamos a tener un cuerpo más glorioso. Vamos a seguir teniendo un cuerpo, pero más lumínico. Bueno, era Dios. Más, Un cuerpo pero sigue siendo glorificado, más lumínico, más esencial, con más sentido, con más gusto, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no te podría explicar eso, pero sería Bueno, pero perfecto. está Pablo, ¿no? Un cuerpo perfecto. Un cuerpo perfecto. No sé qué sería perfecto, Pero Dios es espíritu, no es Claro. cuerpo. No. Mira la distancia aquí. Cuerpo, glorificado, espíritu. Seis perfectos como mi Padre es perfecto. Ya me está viendo por dónde voy. La Por eso distancia, está Jesús se hizo el carne. intermediario, para llevarnos desde la carne al espíritu. Creo que todavía no me capta. Es decir, Pero es que ya, por eso Jesús se hizo carne. Jesús se subió con su cuerpo glorificado. ok, ok. Pero la cuestión es que como contemplan ese trayecto de la vida después de la muerte, sí, sigue siendo esta distancia. Está la vida aquí, pasan a la muerte, cuerpo glorificado. Dios Padre está aquí en el Ein Sof, en el Todavía te infinito. estoy entendiendo. Ajá. Ajá. Entonces, aquí es como lo que te estoy diciendo, es que, oye, llegamos aquí, ok, nos dieron praderas, mansiones, las moradas de Dios, y nos quedamos ahí comiendo y bebiendo por toda la eternidad. Pero lo que yo planteo, la pregunta es que, oye, mira los espacios que hay aquí. Hay rollos por faltar un conocimiento muy distinto a lo que le dan a los humanos, y el destino de todo ser creado es ser perfecto, que está en el lado espiritual. Entonces, como que da la impresión, y no sé si esto lo contempla el cristianismo, de que va a haber, otra vez, universidades celestiales o cosas así que nos den conocimiento con maestros y sabios de esos ancianos y esos espíritus que tú estás Los diciendo. 24 ancianos. Claro, esa gente no está ahí sentado en un trono viendo ver ahí, Viendo y no Netflix. estamos viendo Netflix divino y sentados ahí con oro. Porque primero Dios dice, mi reino no es de este mundo, por lo tanto no está sentado en tronos de manos humanas. Es decir, no son como los testigos de Jehová indican, de que dibujan a Dios sentado con una silla súper poderosa, porque Dios no es cuerpo. No, Dios no está. Entonces como que da la impresión que de repente cuando muramos vamos a seguir avanzando hacia la luz. Claro, obviamente seguiremos progresando. El progreso no tiene fin, es infinito. Exacto, como esa era, porque van a ser 1000 años que vamos a estar ahí. Ok. Durante 1000 años. Y después, Después, bueno, él creará más, o uno no sabe qué hará él. está bien, hay muchas cosas misteriosas. Claro, pero precisamente por eso la palabra dice que ojo no Yo vio creo que esas cosas todavía no, como la Biblia no las especifica. Yo creo que eso son como cosas que no sabemos que van a pasar Hasta y que no no. podemos decir que si es verdad sería o si ya, no. sería especulación. Sería una Entraremos en el campo de la sería una especulación. especulación, pero lo que sí dice la verdad es que ojo no vio ni oído yo. Como te acabo de decir. Ni el hombre se puede imaginar lo que lo va a ver allá. Fíjate, todo ese montón de cosas que, Pero lo que va a hay, ser, va a ser muy bueno. Eso va a ser bueno. Va a ser algo. que esto sería un chiste de lo que vamos a recibir allá. Claro, nada de lo que esté aquí se puede comparar. ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿De qué tratan esos tesoros? Si dice que lo van a usar, ¿de qué son esos tesoros? Ahí no se sabe, También. no se sabe como en certeza, no se sabe. Pero sí, bueno, muchos pastores que yo he oído, digamos, honestamente yo no creo mucho en las revelaciones, así, de que, ay, no, que toda la revelación de que va a ser así, de que lo del apocalipsis, no creo mucho en eso. Pero muchos pastores respetables han hablado de que si hay casas, hay como cosas materiales, finas, que hay allá, Ok. porque que el Señor le ha revelado. O, por ejemplo, también escuché un testimonio ahí de un pastor que era muy importante y una persona, un siervo humilde pues de la congregación, y los dos murieron. Y al parecer como que el que era humilde como que tenía una Pero ese es el cuento de Lázaro. quintota fina. Bueno, eso es un testimonio que
Se parece a la historia de Lázaro. Parece, pero no es. Ok, ok. Entonces, el otro que parecía que como que tendría la quinta, pues lo que tenía era, apenas se estaba construyendo la cosa. Apenas estaba en construcción esta apenas. Ahí está. Entonces se quedó impactado porque, oye, pero yo soy el reverendo tal, por ejemplo. El puro título. No, pero este salvó a 200 almas. ¿Y cuántas almas salvaste tú? Ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Estás pensando? Oye, estoy recordando esa historia porque yo también estaba ahí cuando dijeron Sí. que la casa estaba como a medias, ¿no? Sí. No estaba construida. No, ni siquiera estaba completada. Y el otro tenía su quintota ahí. Uy, vale. Lo peor es que me imagino que esa persona ni se lo esperaba. En su corazón, ay, ¿será que tendría donde vivir en el cielo? Así todo humilde. Y cuando llegó, y el otro esperando el corazón, bueno, voy a tener lo mejor, voy a tener la suite presidencial, una cosa así. Y cuando llegó, el corazón. Eso no era el cuento del publicano y del doctor de la ley, que mientras el doctor de la ley estaba sirviendo como que una ofrenda a Dios. Ah, eso es que estaban orando. Ellos estaban orando. Ajá. Uno estaba. Eso era un cuento de Jesús, una parábola de Es Jesús. una parábola de Jesús, porque uno estaba orando con palabras así elaboradas. Que la analogía sería. Exactísimo, y el otro simplemente decía: No un soy pecador, digno. no soy digno de ti, no sé nada que hacer, de verdad que soy el peor, pero por favor, ten piedad de mí. Y la oración que valió más fue esa, la que vino del corazón. No repetir lo mismo, el santísimo, vanagloriado, soberano, tal. Tengo una última pregunta y es: ¿cómo consideran ustedes ¿cómo consideran ustedes el hecho de las personas que participan en otras religiones? ¿Serán salvadas? ¿No serán salvadas? ¿Cuál es el procedimiento? Lo digo así porque si estás en el cristianismo, en este cristianismo, defiendes que de alguna manera ustedes practican una doctrina cercana a lo que Jesús dijo, porque por algo tú perteneces a una organización más. Por ejemplo, a diferencia de mí, que de repente yo no estoy en ninguna organización, pero tú, Pero es por fe, si tú crees en Jesús, pues salvate. aquí está, no necesariamente tienes que ir a una organización. Ok. Es más, puedes desear morir hoy para que te vayas al cielo. El suicidio consciente. ¿Ah? El suicidio No, consciente. no sería un suicidio, sino como que si te pasara hoy y estás creyendo, estaría mejor que ahorita. Ok, eso sería muy bueno, es bueno escucharlo, que uno está salvo sin ir a una iglesia. Claro, sí, claro que sí. Okay. No es un requisito fundamental de que tal, pero sí es algo que Provechoso. es más provechoso y es algo es como que tú tengas, no sé, una mamá y no te guste estar en su casa. Algo así. Okay. ¿Sabes? Como, no sé, como eres parte de la familia. Y Entonces aún no así eres parte de siendo la buena, familia. claro. Entonces no eres parte de la familia. Entonces si tú eres parte de la familia, tienes que estar con tus hermanos, pues. Tienes que compartir, pues. Como parte de ser parte de la familia, es un deber. Ok, entonces ustedes ven como parte de la familia a testigos de Jehová, a mormones, a esos distintos parámetros de cristianismo. Todo el que cree en Jesús. Todo el que cree en Jesús. Claro, hay unos que tienen doctrinas a lo mejor desviadas de lo que es la palabra. Claro, O se va por otras cosas. el detalle es que cuando tú me usas la palabra desviado, eso me quiere decir que tú estás en el camino correcto y los demás están en el camino desviado. Por lo tanto, si estás en el camino desviado, Yo no digo el camino desviado es o sea, el camino correcto me sería. estás captando. Ajá. Claro, el de. El que estás tomando, ¿no? No, el de la palabra. Estás viendo los psicologismos que estoy usando, ¿no? Claro, yo entendí. Claro, ese es el detalle. A lo mejor ellos también piensan, no, este es el camino correcto. Claro, yo he hablado por eso. Hay personas que mueren por esa verdad. Yo lo estaba diciendo al inicio, antes de que tú llegaras, que yo he hablado con cristianos, digo, bueno, sí, católicos, testigos de Jehová, mormones, y básicamente caen en un silogismo, de que lo demás, los católicos dicen, y eso se lo dijeron a mi mamá, que ella participa en la cuestión católica, y en la confesión el padre le explica
de que los demás son unos hermanos desviados. Los hermanos son unos hermanos perdidos. Y que al final se tienen que arrepentir hacia su iglesia. Por ejemplo, estoy escuchando de tu parte y me dices ahora lo mismo pero con otras palabras. El testigo de Jehová me dice lo mismo pero con otras palabras. El mormón es peor porque nada más los que te van al cielo son los que van a aceptar la doctrina del convenio, es decir, la imposición de manos, es decir, la doctrina completa de la iglesia perfecta. Yo no sabía que ahí en el mundo mormón hay 3 cielos. Hay 3 cielos. Entonces, si quieres saber más, visita mi canal para ver a los 3 cielos mormones, que pronto van a estar publicados. Bueno, ahí caemos entonces en que caen, que creer en Jesús es la única manera, es el único camino. Claro. Así lo las que me estabas personas diciendo. vayan por caminos desviados. O no, Si creen en Jesús, eso es suficiente. Aunque estén en caminos desviados. O caminos desviados, no necesariamente una religión, sino gente que está haciendo, no sé, tienen malos hábitos. Porque hay o hacen cosas. Porque hay personas bien intencionadas, aunque estén en distintas religiones, pero son bien intencionadas. Exacto, porque también, así tú te hagas llamar cristiano y haces malas obras, te vas a ser juzgado por eso. Okay. Porque tú creas en Jesús, tú vas a ser juzgado por eso. Pero no lo que digan Señor, Señor entrarán al reino. Exactamente. Porque esa es una crítica directa a todo cristiano. Porque son los que ese pastor, que yo tengo mansiones, un yate en el cielo. Y coño, ¿qué pasó, Señor? Ni un penthouse. Y fue afortunado porque llegó al cielo. Otros no llegan al cielo, ni siquiera le alcanzan para el cielo. Porque la palabra dice, en ese contexto que está hablando es acerca de conocerlo. O sea, no tanto hacer, sino conocer, tener una relación. Y a partir de la relación tú haces. Okay. Es que como tú conoces a alguien, relacionándote con esa persona. Relacionándose con esa persona. Puede llegar a conocer completamente a una persona. Sí. ¿Sí? Conocer mucho de él, pero no todo completamente, pero sí conoces mucho de esa persona. Puedes decir que lo conoces. Ok. Imagínate que conoces a una persona hoy, la dejas de ver. La vuelves a ver dentro de 10 años. ¿Es la misma persona? Tal vez podría ser, pero un largo tiempo así dije que Porque va a haber experiencias de 10 años nuevos que la estarán formando. Si eso pasa con el mismo ser humano, imagínate con las realidades eternas. Como él dijo una vez, si en las cosas materiales y en parábola no me comprendéis, imagínate si les hablo de los misterios del reino, claro, a lo que hoy le hablamos, cuando pasan después de la muerte y todo ese montón de mundo. Y de hecho, no él revela todas esas cosas solamente a sus amigos. Él a sus amigos. Le revela las cosas. Pero entonces tú sí crees en las revelaciones. O sea, le revela en el sentido sus secretos, en el sentido de por ejemplo, yo te revelo cómo, no sé, ¿cómo te puedo explicar? A ver, déjame buscar un ejemplo. Si quieres tú sigue, yo te busco. Pausa publicitaria. No se sabe en concreto eso, pues. Lo de los tesoros. Los tesoros, no se sabe. Digamos, uno de los tantos secretos que habrá. No sabe. Pero de que se sabe que es algo grandioso, pues sí, porque la palabra dice que nos espera un galardón. Okay. Nos espera algo. El tema de... ¿Qué? si quieres jugar. Oye, pero que ya tiene mi zapato. Sí, ¿qué pedazo sobre tu ¿Esa? Sí, por mandar la caminata. De hecho, tienes que mandar la cosa. Sí, después lo voy a mandar, pega. Puñito. En casa, no. Entonces todos que estarán, algunos cristianos, algunos testigos de Jehová, algunos de distintas religiones van a estar salvados. Eso es el punto. Ese es el punto que yo quería llegar. Bueno, se cree que habrá muchas sorpresas en el cielo. Porque la palabra dice que Dios es un juez justo. Un buen justo. Sí. ¿A qué llamamos justicia? Bueno, ¿qué te llamas justicia? Me preguntaba a mí. Justicia. Justicia es observar las intenciones, los hechos
las posibilidades de cómo iniciaste, si iniciaste con mucho o con poco, y a partir de ahí crearte un juicio justo del merecimiento en este caso con respecto a la cosa de las demandas del juicio. Exactamente. Entonces, eso yo diría que sería un tema bastante controversial. En la aceptación de distintas religiones de las muchas personas. Controversial porque, por ejemplo, nosotros creemos que cualquiera que cree en Jesús se pueda salvar. Sea quien sea. Sea quien sea. Pero, por ejemplo, la persona que me acaba de llamar, que es la que está cuidando, la que está siendo parte, porque los padres de mi niñita se fueron del país por unas semanas, y ellos están ahí como ayudando, ahí en la casa y tal. Entonces, ellos, en concreto, son una pareja, son Budistas. son conservados, son conservadores. Conservadores. Son conservadores. Muy conservadores. Y ellos dicen que no se va a salvar. Así tú creas en el último momento, no te vas a salvar. Tú tienes que vivir una vida justa, tienes que haber cumplido las reglas, los estatutos y tal, y ahí es que te vas a salvar. Creyendo en Jesús y haciendo todas las obras. Okay. Porque no, esto no es justo, que no sé qué, porque sería injusto su argumento. Hoy yo hablaba con ella. Sería injusto que tanto esfuerzo Y al último momento uno que hizo lo peor de lo peor y se dice el nombre de Jesús se salva. Pero eso se refuerza con... Pero la misma palabra dice que la salvación es por gracia. ¿Y qué es gracia? Es algo que no se merece. O sea, nadie se la merece. Nadie se la merece. Pero hay una parábola que Jesús habla de que contrató unos jornaleros a las 8 le dio el mismo precio, después a las 2 le dio la misma moneda y a los últimos, y entonces los primeros le reclamaron al último. Y de ahí viene. Es como que, pero no, el Señor no hace con lo que le dé la gana con el pago. Todo el mundo se merece el mismo pago. ¿Y cuál es el pago? La muerte. Todos nos merecemos la muerte. Eso es lo que nosotros merecemos. Y lo que no merecemos, y es lo que tenemos, si creemos en Jesús, es la salvación. La salvación. Exactamente. Ese es el pago, el mejor pago. ¿Verdad? Ya es como si en un país le den el salario mínimo sea el más alto del mundo. Y ese salario mínimo sea para todos, sea lo que tú hagas, sea para todos. Es lo mejor que hay, ¿sabes? Es lo mejor que está disponible. Como la historia de este pastor que, aunque tuvo poco de la vivienda, pero por lo menos entró al cielo. Exactamente. Bueno, como dije al inicio, antes de hablar de una religión, al menos podemos preguntar a sus líderes de qué trata su religión y por qué creen lo que creen, y contrastar obviamente una religión con otra y ver los pros y los contras. En mi caso no es para elegir quién es la verdadera religión, sino para tener un conocimiento general a la hora si en el futuro me toca hablar de algunas de estas y exponer. Obviamente que la objetividad no existe, es un mito, pero en lo posible entregar al menos información de la boca de los mismos practicantes de su religión y obviamente de manera socrática hacer preguntas al respecto, porque yo creo que no hay que dar por supuesto cualquier cosa que una religión diga, ya sean cristianos, testigos de Jehová, cabalistas, judíos o incluso filósofos o los mismos ateos o agnósticos. Aquí te dejo 2 listas de reproducciones, una serie que estamos sacando en este momento de información sobre el mensaje de Jesús de Nazaret, y por aquí te voy a dejar la lista de reproducción de estas entrevistas largas de distintas religiones para que te des una idea de qué trata cada una de ellas. Mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.